Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben, mi nombre es Isaac Guerrero Jaimes, soy coach de emprendedores y de ejecutivos, especialista en experiencias de marca. Y esta vez vamos a platicar, así como dice el título del video, sobre los escenarios que nos esperan con respecto al impacto que ha tenido el COVID y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿ok? Entonces, para ello les traje un invitado, un invitadazo, la verdad es que está padrísimo. Él es Rafa Galindo, fue mi profe de maestría en la parte de economía. Precisamente lo invité por eso, porque explica muy padre, todos los temas, ayuda a entenderlo, ¿no? Lo aterriza y creo que es un punto de vista y una perspectiva muy valiosa que pues para nosotros los pequeños emprendedores, ¿no? Los ciudadanos de a pie, de repente necesitamos ya comenzar a mejorar nuestra preparación con respecto a los vaivenes de la economía mundial y cómo nos impactan a nosotros, ¿no? Normalmente nos mantenemos como muy alejados, y creo que es hora de comenzar a meternos a aprender sobre estos temas, pues porque al final pues nos ayuda a tomar decisiones sobre nuestra vida, ¿no? Si pagamos, cómo pagamos la colegiatura de los niños, por ejemplo, o cómo hacerle con el ahorro. A ese punto tiene que llegar el análisis de la economía. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros con la vida que estamos viviendo ahora? Entonces, les presento a Rafa Galindo, y también es dueño de la Quinta Alhóndiga Galindo en San Pedro Cholula. Es un hotel fantástico. Yo ya tuve el gusto de poderme quedar por ahí y se los recomiendo muchísimo. Rafa, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isaac, por tu invitación a participar aquí contigo. Brillante alumno de la maestría, Isaac Guerrero, gran emprendedor también, con gran ímpetu, con muchas ganas de hacer cosas. De verdad que mis respetos, Isaac, Gracias. y gracias por la introducción también. Yo creo que siempre es importante poder mezclar un poco la teoría con la práctica, entonces no únicamente la parte académica que hice durante muchos años, sino también la parte de emprendedurismo, como bien mencionas. Bien, platícale un poquito a quienes nos ven, sobre tu pedigrí académico, de dónde estás, dónde hiciste tus estudios, un poco, digamos que rápidamente tu carrera profesional. Platícanos un poco Con de ti. gusto. Claro que sí, Isaac, muchas gracias. Mira, yo estudié la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de las Américas en Puebla. De ahí tengo una maestría en Administración de la Empresa Industrial. En la Iberoamericana, una viviendo en Estados Unidos, y ahí hice otra maestría en Ciencias Financieras con áreas de concentración financiera. También tengo un certificado en análisis bursátil en el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, en España. Y bueno, como bien mencionas, tuve una larga, yo creo, carrera de docente también. Fui jefe de departamento en la Universidad de las Américas en Puebla, en finanzas y contaduría, durante aproximadamente 5 años. Entonces, eh, creo que he tenido grandes experiencias en el tema académico también, con grandes profesores y con muchas enseñanzas también. Padrísimo, Rafa. Muchísimas gracias nuevamente, Gracias. bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas Bueno, gracias. pues vamos a empezar por el tema. ¿Cuáles eran los impactos que ya venían del COVID? Dejemos a un ladito el tema de que ahorita está la guerra con Ucrania y Rusia, ¿no? ¿Cuáles eran los impactos que ya nos esperaban, impactos económicos por tema del COVID? Yo creo que todos los experimentamos en carne propia, Isaac. Obviamente, la parte de cerrar la economía nos afectó prácticamente a todos. Lamentablemente hubo personas que perdieron su empleo. Eh, Obviamente disminuyó la demanda de bienes y servicios drásticamente por el simple hecho que las personas no podían tener esa movilidad debido a lo que es la pandemia. En lo personal te puedo decir que en el hotel sí la vimos muy, muy negras. Obviamente lo que más afectó fue el sector turismo, el sector de movilidad de las personas, en lo que concierne a turismo de negocio, turismo de placer.
Entonces, lógicamente, todo este impacto del COVID vino a traer el quiebre de muchas empresas, la pérdida de empleo de muchas personas, una disminución tremenda en el Producto Interno Bruto en México. Los datos prácticamente fue un 10% negativo lo que se cayó la economía, perdón, 9%, prácticamente un 9% lo que se cayó la economía mexicana en el 2020. Y lógicamente que eso se ve reflejado en el bolsillo de todos, ¿no? Lamentablemente la pobreza debido a eso y a otras circunstancias también ha incrementado. Entonces, definitivamente hubo una contracción importantísima en la economía y eso, repito, se ve reflejado en el bolsillo de todos nosotros también, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer o qué se tendría que hacer? Bueno, lógicamente, reactivar ciertos sectores económicos, que exista la voluntad tanto del sector público como del sector privado para llevar a cabo esta reactivación y obviamente estar mejor preparados para futuras situaciones como la que experimentamos con el tema de la pandemia, ¿no? Ok, reactivarlo desde la perspectiva de la iniciativa privada, ¿eso significa invertir? Significa invertir, pero de una manera inteligente, Isaac. Yo creo que hoy en día lo que necesitamos No. hacer es, como empresarios, e intentar sacar el mayor provecho de lo que son esas competencias que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, invertir sí, por supuesto, pero de una manera mucho más inteligente. He visto, por ejemplo, porque también fui consultor y asesor de empresas, ¿no? Entonces, me tocó también estar trabajando en consejos técnicos en empresas y lamentablemente me tocó ver inversiones que llevaban a cabo sin ningún rigor técnico, sin ningún rigor metodológico, sin ninguna proyecciones, ¿no? Entonces, sí es importante invertir, pero repito, tiene que ser una inversión muy bien analizada, muy bien calculada, con sus riesgos normales que contemplan, pero también administrar un poquito ese riesgo, también ver qué hacer en caso de que las cosas no vayan de la manera adecuada, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay que reactivar esto, pero repito, de una manera muy, muy inteligente. Ok, lo voy a aterrizar un poquito a un ejemplo. Sí, Imaginemos que existe por ahí un gerente, ¿no? Medio junior, en el sí. sentido de gerente junior me refiero a la edad, ¿no? Y que por circunstancias ahorita pudo ahorrar unos 70,000 o 100,000 pesos y quiere Sí, invertir en un negocio. Imagínate sí. que de repente se le ha ocurrido un negocio de uñas. Por lo tanto, Ujú. esto que tú dices de invertir de manera inteligente, es decir, él, o sea, sí le invitarías a considerar invertir en su negocio de uñas, pero considerando qué. Ok, mira, te puedo hablar también de la experiencia, como mencionabas el tema del hotel boutique, también tenemos un pabellón comercial. Y dentro del pabellón comercial también tenemos locatarios. Y hablando precisamente del ejemplo que mencionas sobre uñas, tenemos un negocio que es un spa y que también se dedica a lo que son colocación de uñas y este tipo de servicios, ¿no? Yo lo que les he dicho a mis locatarios es que hoy en día lo que es importantísimo es saber llegar al mercado meta. Entonces, hoy en día ya no es suficiente poner una pancarta fuera de tu negocio anunciándote, sino que hoy en día, y tú bien lo sabes mucho mejor que yo, el marketing digital hoy en día es lo que nos está marcando la pauta de qué tan rentable no puede ser un negocio. Entonces, desde mi perspectiva, y hablando de ese ejemplo en concreto que mencionas, de alguien, de un startup que quiere empezar un negocio en este momento, lo más importante es saberse publicitar de manera correcta en redes, detectar bien su mercado meta y saber cómo llegar a ese mercado meta, ¿no? Por decirte un ejemplo, nosotros en el hotel, en este momento cambiamos un poquito la estrategia de promoción y estamos apelando a lo que es la parte, digamos, sentimental de las personas en cuanto a platicar historias del lugar, en cuanto a mostrar cuál es nuestra oferta. Entonces, de manera muy concreta, como me lo estás planteando, sí, adelante, invertir, pero la inversión
más bien el éxito no es únicamente la inversión, sino qué vas a hacer posterior a haber invertido, cómo vas a impulsar tu negocio. Y repito, hoy en día el marketing digital y las redes son el parteaguas en este momento. Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir que como parte del presupuesto de inversión, es sí considerar el presupuesto comercial en términos de marketing digital. Es decir, considera muy bien una estrategia no solo de publicitar, pero que también te arroje los datos correctos para que puedas ir haciendo las correcciones debidas y llegues al mercado específico, ¿correcto? Definitivamente, y tienes que considerar en tu presupuesto una Y ahí se nos está cortando un poquito, pero vamos a esperar a que se restablezca la señal. No pasa nada. Creo que ya está regresando, Rafa. Ahí estás, creo. ¿Ahí está? Sí, ya estás. Yo te escucho bien. Tú a mí, perfecto. Ya está, Ahí. perfecto. Ah, pues muy bien. Entonces, retomando lo que, no sé en dónde me perdiste. En el tema ¿En qué parte o del en desde? presupuesto, el presupuesto de inversión. Ah, perfecto, ok. Entonces, dentro de lo que es el presupuesto de inversión, lógicamente lo que se tiene que contemplar es 100,000 pesos si quiero el colchón que necesitan para aguantar los primeros meses, ¿no? O incluso el primer año de operación, que muchos se desesperan y piensan que al mes o a los 2 meses ya su negocio va a ser rentable, ¿no? Entonces, siempre el consejo es, si mis gastos de operación en un negocio como este, vamos a decir, son 20,000, 30,000 pesos, al menos tener 6 veces esa cantidad para poder iniciar un negocio. No únicamente es tener el capital para iniciarlo, sino cómo voy a soportar esos primeros meses o ese primer año, a veces hasta más, de tener ventas que no me logran cubrir mi punto de equilibrio, ¿no? Ok, padrísimo. Ahora, como impactos del COVID se ha mencionado que la inflación va a crecer. Se habla de un 7% y unos decimales arriba. Y eso que todavía no estamos combinándolo con la guerra, ¿no? Entonces, ese es uno de los efectos de los que se habla del impacto del COVID. ¿Eso qué significa? ¿Que suba la inflación? ¿Qué significa para nosotros, Rafa? Claro, claro. O sea, mira, aquí obviamente que debido a lo que fue el COVID se rompieron muchas cadenas de suministro desde el punto de vista de la logística internacional. Todo lo que estamos viviendo lógicamente es un desabasto de partes que no permiten colocar en el mercado los productos que la demanda está solicitando, ¿no? Esto lógicamente lo que hace es crear escasez en ciertos productos por esta misma situación y esto está ocasionando, como bien mencionas, efectos inflacionarios de 7, de hecho el cierre de febrero fue 7,28%, importante en cuanto a lo que es el poder adquisitivo de las personas, y lo podemos ver nosotros en nuestros bolsillos, ¿no? Si vamos al súper, si vamos a hacer las compras y estado para cubrir ciertas cosas que tenemos que cubrir cada mes o cada 2 meses, de repente nos estamos dando cuenta que ya no nos alcanza. Entonces, independientemente que el salario aumente, sobre todo en este caso el salario mínimo que tuvo un incremento importante el año pasado, pues al final del cabo o al final del día, más bien tu ingreso real disminuyó, ¿no? Porque la inflación fue superior a lo que fueron estos incrementos salariales. Y no hay que descuidar tampoco que el índice nacional
de precios al consumidor es un promedio y cada uno de nosotros tenemos inflaciones diferentes dependiendo de nuestro patrón de consumo, ¿no? Unos tendremos una inflación muy alta, muy por arriba del 7,28%, otros muy abajo. ¿Por qué? Porque tenemos patrones de consumo diferentes, consumimos productos diferentes en lugares diferentes y con patrones de consumo también diferentes. Entonces, cada quien tendrá que analizar qué tipo de productos se está adquiriendo, en dónde y con qué frecuencia, para tratar de hacer algo y tratar de mermar un poquito este impacto inflacionario. Ok, muy bien. Eso obviamente impacta en aquellos que están pensando o en emprender una cafetería o restaurante o quienes ya lo tienen también, ¿correcto? Los insumos que van a ir adquiriendo, al menos, y como se ha ido adquiriendo, pues muy seguramente han estado subiendo de precio de manera considerable también, ¿correcto? Es correcto, Isaac, es correcto. Y vaya, yo soy, ahora sí que me toca también ver a mí esa parte en el hotel. Cuando hablas, por ejemplo, de adquirir insumos para el desayuno que ofrecemos para nuestros huéspedes, obviamente que estamos viendo que estos productos como es fruta, como es pan, cereales, está incrementando de precio, ¿no? Y quieras o no, lógicamente que eso a ti como empresa te afecta, porque lo que menos puedes descuidar son tus gastos de operación. Entonces, lo que hay que cuidar muchísimo son esos gastos de operación. Es algo que siempre cuando estaba trabajando como consejero en estas empresas les mandaba yo una tarea muy interesante, ¿no? A ver, háganme una lista de 100 cosas en la que están gastando y que no es un gasto necesario, ¿no? Entonces, lógicamente, la inflación tiene ese impacto y la mejor manera de poderlo controlar es controlar esos gastos y intentar cambiar también patrones de consumo. Ok. Eh, Relacionado a la inflación, tengo dos preguntas. La primera, sin todavía Sí, sumar el claro. efecto, sin sumar el efecto de la guerra, ¿cuánto tiempo íbamos a vivir el efecto de la inflación en México? ¿Cuánto tiempo se percibía que iba a durar? Que he estado escuchando yo tengo algunos analistas y es muy difícil predecir eso en estos instantes. Claro, vamos a considerar el escenario sin la guerra en Ucrania, como bien estás mencionando. Y es muy complicado porque no está muy claro cómo se pueden volver a restablecer estas cadenas de suministro, cuánto tiempo todavía les va a llevar. Y se está hablando de que México podría cerrar el año. Es una meta muy, muy ambiciosa, pero bueno, vamos a pensar que sí puede llegar a ser, ¿no? Que podemos cerrar el año en una inflación alrededor de 4,5%, ¿no? Es decir, bajar casi 3% de lo que estamos en este momento. Eso digo en el mejor de los escenarios, ¿no? En el peor de los escenarios, pues bueno, si la cadena de suministro no se restablece, si seguimos teniendo estos faltantes y sobre todo lo que preocupa, Isaac, es la inflación subyacente. Esta inflación subyacente que lo que hace es eliminar a los productos de mayor volatilidad que tiene la canasta básica. ¿A qué me refiero con eso? ¿No? Si eliminamos productos y tradicionalmente han sido ciertos productos como el gas, como ciertas verduras, por ejemplo, el aguacate, la cebolla, ese tipo de productos, si eliminamos esos productos que son más volátiles y nos enfocamos en la inflación central, estamos casi al 7% también. Okay. Un 6,59% aproximadamente. ¿Esto qué significa? Que realmente lo que preocupa es que la mayoría de los productos de la canasta básica están sufriendo esos procesos inflacionarios. Ahora si sumamos un poquito el tema de la guerra, que creo que ahora sí es importante a lo mejor incluirlo Ajá, en este análisis, Isaac, si me lo puedes. adelante. Ahora lo que nos está afectando es el precio del petróleo, ¿no?
y nos está afectando de manera importante. Digo, yo había pensado que si rompía la barrera de los $100 el Brent, bueno, pues con eso creo que era una meta razonable, ¿no? Pero ya estamos hablando que el incremento en los combustibles afecta entonces el precio de los productos que son trasladados, ¿sí? Utilizando medios de transporte que utilizan esos combustibles. Entonces, eso todavía le está echando más leña al fuego en el tema de lo que es inflación. En el tema del turismo, por ejemplo, en donde estoy metido en este momento, o en donde me involucré en este sector hace casi 3 años. Vamos a pensar en el tema de los viajeros, de los turistas que viajan. Entonces, ese es un problema también. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de cuál va a ser la movilidad de los turistas y precisamente por este impacto en los precios, ¿no? Entonces, creo que un reto importante en este momento es lógicamente el tema de los precios en los productos, ¿no? Eso es algo que finalmente nos está afectando, como bien mencionas, Isaac. Ok. Estos efectos, Rafa, digamos que con el objetivo, porque una de mis intenciones es ayudarle a la gente a comenzar a pensar a mediano y largo plazo. Ya ves que en México casi no estamos acostumbrados a hacerlo porque también no hemos aprendido a hacerlo, ¿no? Entonces, en este ejercicio de empezar a aprender a hacerlo, ¿qué puedo esperar, por lo tanto? O sea, con estos efectos, ¿qué tendría que yo hacer de planeación con respecto a, yo soy un empleado de una empresa y trabajo, recibo mi sueldo, ¿qué planeaciones necesitaría estar haciendo? Y siendo emprendedor como tú, ¿qué planeaciones necesitaría estar haciendo? Correcto, Isaac. Ok, buen punto, muy buen punto ahí. Bueno, para empezar, obviamente, ¿no? Como dicen los gringos, save for a rainy day, ¿no? Es decir, hay que guardar para días lluviosos. Otra frase que me encanta que dicen también nuestros amigos en Estados Unidos es always live below your means, ¿no? Siempre vive por debajo de tus posibilidades. Entonces, y siempre, no únicamente en situaciones de inflación o de crisis, ¿no? Entonces, aquí lo más importante, yo creo, Isaac, es de verdad no hacer gastos innecesarios, ¿no? No hacer gastos innecesarios. Caray, si puedo dejar de salir a comer 2 veces o 3 veces al mes, pues lo voy a hacer, ¿no? Si no es necesario cambiar mi coche dentro de 1 o 2 años, pues no lo voy a cambiar, ¿no? Entonces, lógicamente que ahí, desde el punto de vista de alguien como nosotros, que vivimos de nuestro trabajo, ya sea que seamos empleados en alguna empresa o que tengamos una empresa, necesitamos empezar por ahí, ¿no? Dentro de nuestros gastos personales, ¿no? Otra recomendación, Isaac, es lógicamente el tema de los créditos. ¿Qué política monetaria va o está siguiendo ya Banco de México, así como todos los bancos centrales en el mundo? Obviamente una política monetaria restrictiva. ¿En qué sentido? En hacer incrementos en la tasa de referencia. Y eso es normal. Ante una situación inflacionaria, la encomienda de los bancos centrales es tratar de reducir el impacto inflacionario a través de aumentar la tasa de interés de referencia y obviamente disminuir el consumo y fomentar el ahorro. ¿Hacia dónde voy? Si yo voy a cortar un crédito, tengo que tener mucho cuidado porque estas tasas a las cuales yo la voy a contratar, siempre y cuando sean tasas fijas, que en México es el caso, adelante, ¿no? Pero en el caso de ser una tasa variable, lo cual es muy raro, pero bueno, puede llegar a suceder también. Tengo que tener mucho cuidado porque esa tasa se va a ir incrementando con respecto al tiempo. Prácticamente la tasa que tenemos hoy en día es de 6% y se espera que a finales de 2022 esté en 7,50%, lo cual es un brinco enorme, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de poder
contrarrestar este efecto inflacionario. Entonces, mi recomendación es en estos momentos, es más, yo les diría, no únicamente no contratar créditos, sino liquidar aquellos que tengo en este momento. Si tengo el capital para poder liquidar préstamos que tengo, llámese tarjeta de crédito, llámese otro tipo de créditos que tengo, mi recomendación es liquidarlas, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque al final no nos damos cuenta, pero nos empieza a comer esos gastos. Entonces es liquidar esos créditos, o en caso de las empresas, liquidar esos pasivos, ¿no? Si no tengo en qué invertir cuando la situación no da para pensar en proyectos rentables, una buena manera de invertir es decir, bueno, voy a liquidar ciertos pasivos que me están generando un costo mensual, un pago mensual, ¿no? Y puedo incluso ya más adelante poder refinanciar esos pasivos con tasas más bajas, ¿no? Entonces, y como empresa, lógicamente lo más importante, y creo que va reflejado ya en el tema, si quieres, más macro, es, repito, cuidar esos gastos, cuidar esos gastos, ¿no? Obviamente que lo más importante va a ser siempre el factor humano, y tú lo sabes muy bien, Isaac, ¿no? El factor humano es lo más importante, lo que hay que cuidar hoy en día también. Entonces, si no voy a, es decir, cuidar el gasto en otras cosas, pero no descuidar la inversión en capital humano, que es lo que estamos haciendo en el negocio también, ¿no? Ok, padrísimo, padrísimo, Rafa, muchas gracias. Oye, y en digamos, ahora sí ya contemplando el escenario con la guerra, ¿no? Los impactos del COVID sumados los de la guerra, leí por ahí que existe una probabilidad de estagflación. ¿Qué es la estagflación y cuáles son sus efectos y cuánto pueden durar esos efectos? Claro. Mira, muy sencillo, la estanflación es un fenómeno en donde se combina un estancamiento económico con una inflación alta, ¿no? Un poco de teoría ahí, hay una teoría sobre la curva de Phillips, un economista que creó esta teoría, e incluso hay una curva que nos indica que la relación lógicamente que ahora vemos esta paradoja en la curva de Phillips, y no únicamente se ha visto ahora, sino en años recientes, en décadas recientes también, en donde el fenómeno es inverso, ¿no? Donde tenemos mayor inflación y menor crecimiento económico. Y esto es particular, sino que aparte se están experimentando espirales inflacionarias altas, presiones inflacionarias altas. ¿Esto qué nos está indicando? Que cada vez tenemos menos ingreso por el tema de un menor crecimiento económico, por un lado, y por otro lado, menor poder adquisitivo por el tema inflacionario. Entonces, imaginemos nada más lo grave que es una estanflación, la población de un país, ¿no? Entonces, y esto realmente es un impacto que se está viviendo no únicamente en México, pero en todo el mundo. Lamentablemente en México se está viviendo de manera más pronunciada, y en mi opinión, porque no se llevaron a cabo los mecanismos adecuados durante la pandemia de intentar proteger ese sector privado de lo que fueron los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces creo que lamentablemente en México lo estamos experimentando de una manera más importante que en otras partes del mundo, pero la estanflación es básicamente eso, o sea, que es un estancamiento económico, crecimiento nulo, ¿no? O incluso hasta negativo, con inflaciones altas. Ok. En este sentido, Rafa, tendríamos que Sí. estar nosotros proyectando, como tener estas medidas de ajuste en nuestras propias casas, y vidas profesionales para 2024 y 2025, es decir, como mantenernos muy cautelosos durante estos 2 años. Definitivamente, definitivamente, yo creo que aquí todos tenemos que ser muy prudentes y muy inteligentes
en cómo estamos utilizando el dinero. Mira, yo tengo una teoría, tengo un principio, ¿no? Que el dinero no se gasta, sino se invierte, ¿no? Y al decir inversión no me refiero a invertir en bolsa, bueno, que también lo es, ¿no? Pero de una manera mucho más sencilla es realmente el dinero que tú tienes en ese momento en la bolsa, ¿en qué lo vas a usar? Realmente, y te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Tengo un peso en la bolsa y digo, ¿qué hago con ese peso? Pues me compro un chicle. Bueno, está bien, cómprate un chicle. Pero si te antoja el chicle, ¿realmente lo quieres comprar ese chicle o es por deshacerte de ese peso nada más? ¿No? Si esta es tu manera de pensar, el chicle se convierte en un gasto. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Sí se me antoja un chicle, se me antoja un chicle en ese momento y tengo un peso en la bolsa, entonces se convierte en inversión. ¿Por qué? Porque estás satisfaciendo una necesidad real que tienes, ¿no? Entonces, a lo que voy es, sobre todo en estas épocas, ¿no? Necesitamos ser muy inteligentes y decir, a ver, si voy a gastar o voy a pagar por algo, y puede ser cualquier cosa, repito, ¿lo necesito o no lo necesito? Porque ahí está la clave de gastar e invertir el dinero, ¿no? Lamentablemente los mexicanos no, y no quiero generalizar, pero lamentablemente los mexicanos no tenemos muy buena cultura del ahorro. Y eso lo hemos visto en crisis anteriores, sobre todo la del 94, por ejemplo, ¿no? Donde tuvimos esa tremenda devaluación del peso, el famoso error de diciembre, donde realmente nos pegó, sobre todo porque nosotros no generamos ahorro interno en México, muy poco ahorro interno. Entonces, si nosotros fuéramos más conscientes en el tema de invertir el dinero y no gastarlo, estaríamos mucho mejor preparados ante impactos, ante crisis, ante situaciones que nos pueden debilitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Isaac, yo te diría que lo mejor que tenemos que hacer es, y siguiendo este principio que te comenté, es ser muy inteligentes y diferenciar entre gastar e invertir el dinero. No quiero decir tampoco con esto que no nos demos ciertos lujos cuando así lo queramos también. La situación está para ser más moderado, es para ser más inteligente y saber que esto no sabemos cuánto tiempo va a estar así todavía, cuánto va a durar todavía. Lamentablemente el pronóstico para nuestro país de aquí a 2024 va a ser estar como hace 6 años, prácticamente en el mismo lugar que se empezó hace 6 años, en el 2024, estar en ese mismo lugar sin ningún tipo de avance y lamentablemente siento con retrocesos también. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita digamos que ya comienzo a unir ciertas cosas, ¿no? Es decir, en este tema de usar nuestro dinero, eh, puede que en el sentido de ver por nuestra salud mental, emocional y hasta física, sea bueno de pronto sí comprarnos esa bicicleta que hemos querido, ¿no? Porque al final pues nos va a generar como este espacio para una salida, quizás también para pues, ciertas inquietudes que de repente con el ejercicio o con salir, pues esa es como una manera de usar bien el dinero, ¿no? Porque nos va a producir beneficio en todos estos niveles. Quizás es no irte a Cancún, pero si quieres ir a una playa, hay playas más baratas porque quieres tener un viaje para la familia, entonces sí poder considerarlo, ¿no? Por supuesto, o sea, que estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Nosotros como personas necesitamos también satisfactores. Eso, eso es más productivos. Necesitamos nosotros también encontrar esos satisfactores, necesitamos encontrar estas salidas, ¿no? Y como bien mencionas, a lo mejor no va a ser un viaje a Cancún o a Europa, pero bueno, si puedo irme aquí más cerca y pasarla muy bien también y poder despejarme, porque es muy cierto, fíjate, cuando nosotros logramos despejarnos de la realidad, logramos echar a andar nuestro subconsciente para generar más ideas, para estar proyectado, para pensar en cosas positivas, definitivamente las cosas también salen mejor.
como experiencia propia te puedo mencionar que todo el proyecto del hotel y del pabellón salió sobre la bicicleta, salió en la alberca. Me gusta mucho nadar en bicicleta, y prácticamente todas las ideas que empecé a jalar para este proyecto ahí nacieron, ¿no? Entonces, bien importante que también nosotros sepamos dejar descansar en nuestro consciente, eh, alejarnos de la realidad por un instante y dejar que nuestro subconsciente trabaje y empiece a mandarnos ideas, a mandarnos cosas positivas también, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, siempre y cuando, repito, como bien mencionas, sí sea algo que me dé un beneficio, ¿no? De otra manera, pues estaríamos otra vez gastando el dinero y no invirtiéndolo desde ese punto desde ese punto de vista, ¿no? Ok, padrísimo, Rafa. ¿Hay algún otro punto que no hayamos tocado y que tú creas que sea importante que considerar? Imaginemos que este video lo van a ver dentro de unos 20 días. Digamos que ya Sí. platicamos sobre los escenarios futuros y eso hace relevante este video digamos que para dentro de 3 meses y demás, ¿no? O sea, son situaciones que necesitamos considerar. ¿Qué otro tema que no hayamos tocado sientes tú importante que necesitamos platicar? Precisamente pensando en aquellos que van a ver este video dentro de 3 meses. ¿Qué necesitamos considerar en este momento y que sabemos que puede durar hasta 2025, más o menos? Qué buena pregunta. Ahora sí que vamos a tener que proyectar un poquito, Isaac. Muy bien. Pensar en algunos escenarios, ¿no? Bueno, escenario 1. Vamos a empezar por el más pesimista, si te parece bien. Va. La guerra en Ucrania sí, definitivamente a nadie le conviene, ¿no? Ya estamos viendo también los castigos y las sanciones financieras y económicas que está sufriendo Rusia, y queramos o no, pues son proveedores importantes para el mundo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del tema de los cereales que vienen de Ucrania, que está precisamente metido en este problema con Rusia, ¿no? Nosotros prácticamente importamos de Europa. Entonces, cadenas de suministro, por ejemplo, ¿no? El tema del gas, el tema del petróleo, ¿no? Que afecta sobre todo a Europa, no tanto a nosotros, pero sobre todo a Europa. Pero en realidad Europa es socio comercial nuestro, ¿no? Entonces, lógicamente, lo que le afecta a Europa directamente también nos va a afectar indirectamente a nosotros. Entonces, vamos a decir, en el peor de los escenarios, si este tema bélico no termina pronto, sí vamos a experimentar todavía más situaciones que deterioren todo el aspecto macroeconómico, no únicamente de México, sino también a nivel internacional, a nivel global, ¿no? En una situación positiva, ¿no? En un escenario optimista, que esta guerra se termina, que las armas se dejan a un lado las armas, que llegan a una mesa de diálogo. Y que en ese sentido yo creo que podríamos empezar a ver ya una situación donde se restablezcan ya de manera más sólidas las cadenas de suministro, donde tengamos finalmente menos escasez de ciertos productos, de ciertos quiero pensar que en ese sentido, si esto se da y se quita presión al precio del petróleo, de los combustibles y sobre ciertas materias primas, entonces quiero pensar que a lo mejor en unos 2 o 3 meses podamos ver ya una situación un poquito más relajada, un poquito más estable. Te voy a ser muy sincero, para México no estoy tan seguro, ¿no? Lamentablemente las políticas públicas que está siguiendo nuestro gobierno, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas. Entonces, lamentablemente, eso para mí también implica un freno en ciertas actividades económicas y comerciales para nosotros, para México. Entonces,
como siempre, ¿no? Dependemos de lo que también haga Estados Unidos, de cómo le vaya a Estados Unidos. Entonces, en el mejor de los casos, yo te podría decir, se termina la guerra, se llega a las cadenas de suministro, y podemos pensar que si Estados Unidos retoma otra vez un camino del crecimiento y de la estabilidad, podríamos también vernos beneficiados en ese sentido, ¿no? Un escenario intermedio, pues ahí sí, ¿qué te podría decir? Que la situación en Rusia y en Ucrania se tranquilice, pero nosotros sigamos por el mismo camino. No lo sé. Hoy en día, fíjate que es la gran pregunta y he tratado de escuchar, de escuchar otras opiniones también, y créeme que no encuentro consensos, Isaac. Créeme que no encuentro en este momento consensos. Los bancos centrales tienen una labor bien complicada en este momento, ¿eh? Hablar un poco de los bancos centrales también. ¿Por qué? Porque ellos al final del día son los guardianes de la inflación y su herramienta más común o más utilizada es la tasa de referencia en cuanto a política monetaria, pero al mismo tiempo elevar esa tasa de referencia, ser más estrictos, impacta en lo que es el crecimiento económico, ¿no? Entonces aquí obviamente que los que van a estar más en el cruce de fuego va a ser los bancos centrales, ¿no? Se les va a acusar de no estimular el crecimiento económico o de ser culpables más bien por cuidar la inflación. Entonces podemos entrar en una espiral también muy, muy complicada, Isaac, ¿no? Una inflación que espero que no dure demasiado tiempo tampoco. Ok. Ahorita, con lo que me platicaste, lograste Sí. que me surgiera una reflexión importante sobre sectores ganadores durante esta época y sectores perdedores, ¿no? Si quieres, yo comienzo platicando para que tú, de los que yo vaya diciendo, también o le sumes o se te ocurra alguno otro, ¿no? Si volteo a ver la época de pandemia, Claro. Mira, si quieres, empezamos por los ajá, ganadores, Isaac. Sí, ajá. perdón. Adelante, sectores ganadores. Vamos por primero, ¿no? La gente se puede volcar nuevamente hacia sus casas y seguir comprando pinturas y herramientas o materiales para mejorar el espacio en el que vive, ¿correcto? Puede que exista esa tendencia. Te perdí un poquito, Isaac. Si me puedes repetir esta pregunta otra Sí, vez. voy, espérame. Ahí está. El primer sector que veo es el de la decoración y arreglo del hogar, por ejemplo, ¿no? Comprar pintura, rodillos, Okay. Herramientas y materiales para Uh-huh. mejorar los espacios en los que vivimos. ¿Crees que por ahí ese sector siga siendo como de los ganadores durante estos próximos 2 años? Mira, vamos un poquito hacia atrás. Lo primero que ves afectado en una crisis es el sector inmobiliario, ¿no? Hablando de lo que es, digamos, lo que antecede a lo que es renovar tu hogar, en lo que es a mejorar ciertas cosas en tu hogar, todo esto, ¿no? Entonces, al ser el más afectado el sector inmobiliario, no sé, mira, te hablo de experiencia propia porque también tengo otras propiedades que arrendo, ¿no? Obviamente que en mi caso, como arrendador de propiedades, yo necesito tener propiedades en buen estado para mis arrendatarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría que al menos quienes piensan como yo, los arrendadores que piensan como yo y que buscan tener arrendatarios que se sientan a gusto en esas propiedades, yo te puedo decir que constantemente estoy dando el mantenimiento a esas propiedades para tenerlas en buen estado, etcétera, ¿no? En ese sentido, para mí ese ciclo es continuo, ¿no? Claro, al menos que den una situación de plano donde tú como dueño de propiedad ya sabes que ya no le puedo meter más dinero a esto, ¿no? Pero al menos en una situación normal yo te diría que sí, en el caso de los que somos arrendadores,
Eso es un ciclo continuo, ¿no? Ok. En el caso de propietarios de bienes inmuebles, que son sus casas, que son sus propios bienes, no estoy tan seguro, Isaac. No estoy tan seguro porque al final del día, no sé si la pintura a lo mejor no está en el mejor de los estados, pero tengo otros gastos que cumplir, que cubrir. Yo creo que la pintada de ese muro o la decoración de la sala, por ejemplo, es pagar colegiaturas, por ejemplo, ¿no? Ok. Nos enfocamos a lo mejor en cubrir lo básico que tenemos que cubrir también, ¿no? Ok. Transporte, ¿por qué no? Digo, tenemos que transportarnos para hacer nuestras actividades también, ¿no? Entonces yo te diría, desde esos dos puntos de vista, depende de si eres arrendador o si eres dueño de una propiedad, ¿no? Ok. Desde mi... Ok. El sector tecnológico, hablando específicamente de todo lo que tiene que ver con programación, yo lo veo como un sector que no se va a ver afectado. Es decir, siento que hasta muchas empresas, igual al ver afectado su ingreso, pues van a optar por la reducción de costos, ¿no? Y una de las reducciones más importantes ahorita es a través de la automatización, ¿no? Automatización de procesos. ¿Tú cómo lo Correcto. ves? ¿Va a ser un sector que no se va a ver afectado, o al contrario puede impulsarse? ¿Cómo lo ves? Fíjate que es una muy buena pregunta, Isaac. De hecho, yo creo que de los sectores más beneficiados durante la pandemia fue el sector tecnológico, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente se tuvo que echar mano a otro tipo de comunicación entre las personas, ya no de plataformas como la que estamos tú y yo platicando en este momento. Yo también soy inversionista en bolsa, entonces afortunadamente el Nasdaq, que es el, que es el índice de las tecnológicas en Estados Unidos, pues es de las que mejor les fue durante la pandemia. Claro, ha habido ciertos ajustes ahora en ese índice, ¿no? En esos precios, pero yo te puedo decir que sí, que las tecnológicas tienen esa tendencia de, no sé en este momento, yo creo que en este momento ya se está normalizando ese sector, claro, normalizando en el sentido de que va a seguir creciendo, pero no como creció durante la pandemia, ¿no? Eh, pero sí, una de las ganadoras definitivamente fueron las tecnológicas, ¿no? Y el final del día tú lo sabes mejor que yo, Isaac, tú estás muy metido en este tema de la tecnología, entonces, caray, tú sabes que esto va tomando cada vez más fuerza, más fortaleza, lo que mencionamos al inicio de la plática, el negocio que no le apuesta al marketing digital, que no le apuesta a las redes sociales, que no le apuesta a plataformas en donde puede darse a conocer, donde puede incursionar en ciertos mercados y llegar a su consumidor final, pues difícilmente va a poder eh, subsistir, ¿no? Entonces sí, digo, a mí me gustan mucho las tecnológicas en el sentido de invertir en el Nasdaq, por ejemplo, ¿no? Donde yo sé que es un mercado que va a ir creciendo, ¿no? Claro, tendrá sus ajustes, ahora tenemos ajustes en bolsa importantes, digo, no te quiero platicar, pero vaya, mi inversión se ha sufrido, es una pérdida claro, en papel, ¿no? Porque no he tomado pérdidas, pero una pérdida entre 10 y 12%, ¿no? Pero bueno, es normal, estamos viendo en una situación que estamos experimentando, pero yo sí le apostaría a las tecnológicas, ¿no? Y sobre todo a lo que es todo lo que sea de red 5G. En este momento, todo lo que diga red 5G, yo creo que eso también en este momento es un buen, es un buen activo donde se puede invertir también, ¿no? Ok. Acabas de mencionar que eres inversionista en bolsa y sé que hay muchos de los que nos van a ver que tienen como esas inquietudes, el tipo de inversiones en bolsa o en divisas, por ejemplo. Leí por ahí que las monedas que normalmente a las que se va cuando hay crisis, a las que le llaman monedas refugios, es el oro Sí, y el franco suizo. Vamos a empezar por correcto, ahí. correcto. ¿Tú recomiendas por el momento para poder, para que el dinero no pierda valor, invertir en oro o en franco suizo?
Fíjate que sí, fíjate que sí, yo de hecho tengo esta estrategia también. Yo por sí tengo ciertas inversiones también en oro, pero ¿qué es lo que sucede? Cuando vienen crisis, cuando vienen situaciones como la que tenemos en este momento de estancamiento económico, de estanflación, junto con esta inflación creciente, estos activos, sobre todo el oro, son esos, como bien mencionas, activos de refugio o safe havens, como se llama en inglés, en donde estos activos lo que hacen es asegurar de alguna manera, ¿sí?, que tu patrimonio no pierda valor en ese momento, ¿no? Claro, invertir únicamente en oro tampoco es rentable, ¿no? Si tú dices, voy a invertir únicamente en oro y tampoco es rentable porque está visto que históricamente el oro es lo que menos rendimiento te da, ¿no? Entonces, en este momento, invertir en oro es una manera de salvaguardar tu patrimonio. En este momento lo más conveniente, pues sí, es de alguna manera tener estos activos disponibles, no venderlos, y si los tengo en ese momento, no venderlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te cubren, por una parte, cubren estos procesos inflacionarios, y por otra parte, esos activos que tienes en oro va a ir incrementando su valor. Si quieres obtener una ganancia mayor sobre tus inversiones en oro, mejor un poquito, ¿no? De hecho, otra vez el precio del oro está subiendo, tuvo un ligero bajón hace 3 o 4 semanas, pero otra vez está aumentando el precio del oro. Y eso que te permite, al momento que quieras vender estos activos, tener una utilidad sobre esta venta, ¿no? En cuanto al franco suizo, a mí me encanta el franco suizo, la verdad creo que es la divisa, es de las divisas más estables que hay en el mundo. Y eso lógicamente tiene que ver con la política de Suiza, del país como tal, ¿no? Un país independiente de la Unión Europea, un país que sigue con sus propias políticas sociales y políticas económicas, que independientemente de no estar en la Unión Europea, es un país que tiene los beneficios de la Unión Europea, lo cual es muy interesante también. Lógicamente los bancos suizos, pues es de lo más reconocido que hay en el mundo, de lo más estable. Entonces, también el franco suizo, por esa razón, es otro activo de refugio, en donde, obviamente, ¿no? Y ahí viene la parte de la oferta y de la demanda, ¿no? Si vienen esas situaciones de crisis, que lo que sucede, aumenta la demanda de oro, aumenta la demanda de francos suizos y obviamente aumenta el valor de estos dos activos. Entonces, exacto, estos dos activos son los que creo que son muy, muy interesantes de invertir. Y hablando de divisas, coberturas cambiarias, ¿no? Que yo también tengo inversiones en coberturas cambiarias. Entonces, aquí lo ideal, ¿cuál es? Proteger tu dinero en pesos a partir de estas coberturas cambiarias, ¿no? Cualquier situación que el peso se vea afectado, tú ganas, ¿sí?, precisamente por esas coberturas cambiarias. Cobertura cambiaria significa comprar alguna otra moneda. ¿A eso te refieres? Cobertura cambiaria básicamente lo que se refiere es que el valor de tu inversión va a estar sujeto a lo que se conoce como un activo subyacente. En otras palabras, si tu inversión está en pesos, pero el activo subyacente es el dólar, digamos, ¿no? Okay. Es lo que da soporte a esa inversión. Tú estás cubierto ante devaluaciones del peso. En otras palabras, no te afectan porque entonces entra el activo subyacente, que es el dólar, a darle valor a esa inversión que tienes en pesos. No sé si me di a entender en ese sentido, pero lo que hace precisamente es eso, es cubrirte, por eso se llaman coberturas, es cubrirte sobre evaluaciones de tu moneda local, ¿no? Y en este caso, las más comunes son las coberturas en dólares, ¿no? Incluso si tú tienes, por ejemplo, inversiones en el Eurostock, si tienes inversiones en otras bolsas, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, automáticamente ya son coberturas cambiarias. ¿Por qué? Porque finalmente tu dinero está invertido en esos activos extranjeros. Ok, ok. Muy bien, pues padrísimo. Ahora sí, yo creo que vamos a dar cierre a nuestra plática. Claro que sí. ¿Algo más antes de que cerremos que quieras compartir de lo que quieras platicar?
Yo creo que fue una plática muy interesante, Isaac. Creo que hemos tocado puntos muy, muy interesantes. Eres un gran, ¿cómo le llaman ustedes? Eres un gran, el que lleva la Entrevistador. entrevistador. Y pensé yo en otra palabra, Okay. se me viene a la mente. Moderador. Eres un gran moderador, ¿no? Entonces creo que has sabido llevar la plática por muy buen camino, has hecho preguntas muy, muy interesantes también. Eh, a nivel, digamos, particular, a nivel de personas de a pie como tú y yo, repito, hay que ser muy prudentes. En este mundo hay que ser muy prudentes y muy inteligentes también en qué se gasta el dinero. Hay que hay que tener, y como bien lo mencionabas, hay que tener también satisfacción. Tú me has visto andar en bicicleta, Isaac, ¿no? Al trabajo, ¿no? Yo al trabajo voy en bicicleta. Es más, ahorita terminado la plática contigo, me voy al trabajo, al hotel en bicicleta, ¿no? Eso al final del día también te hace una persona, pues, más productiva también. El ejercicio ayuda mucho a ser también más eficiente, más productivo también. Entonces, yo siento que mi consejo al menos es que seamos muy prudentes en el tema de en qué estamos usando el dinero, cómo lo estamos usando y cuándo lo estamos usando, y también buscar esos no tanto distractores, sino situaciones que te generen beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque al final debemos ser mucho más eficientes y más productivos también, ¿no? Así Entonces, es. y ver las noticias, estar al tanto de lo que está sucediendo, ¿no? He escuchado a muchos que dicen, no, es que yo ya no escucho noticias porque todo está mal. Bueno, a ver, si realmente quieres saber tomar decisiones, si realmente quieres saber qué tienes que hacer por la situación que se está viviendo, lo menos que puedes hacer es, pues ahora sí que aislarte y no querer saber nada de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, mi consejo siempre va a ser estar informados, estar al día de lo que está sucediendo y siempre con una perspectiva positiva y optimista. Las cosas no son para siempre, las cosas son finitas también, lo malo también es finito. Y mientras seamos resilientes y mientras sepamos manejar situaciones adversas, vamos a salir mucho mejor librados cuando todo esto ya sea parte de la historia y nosotros podamos otra vez retomar un camino, pues, si quieres decirlo, más bollante, con mayor utilidad para todos, por ponerlo en temas financieros y económicos, ¿no? Ok. Padrísimo, Rafa. Muchísimas gracias. Y ahorita dos puntos con respecto a lo que platicaste. Sí, Claro. en términos de mantenernos al día, yo al menos trato de, o sea, digamos que el conocimiento que me da para poder hacer la entrevista y platicar con Rafa es, yo normalmente busco las columnas de opinión del Financiero, Sí. y las del Economista. Creo que se aprende mucho. Hay quienes tienen una visión global, ¿no? Que hablan de precisamente del vaivén de la economía a nivel mundial, y hay otros que tratan de hacerlo a nivel México. Ujú. Entonces, y leer varias columnas Sí, de lo mismo permite comenzar a construir estos escenarios, ¿no? Ese por un lado, para es mantenernos al día. correcto. Y por el otro es lo que Ujú. acabas de decir, ¿no? Que terminando la entrevista tomas tu bicicleta y te vas a trabajar. Creo que es una de las cosas que precisamente amo de Cholula, ¿no? Estas Correcto, alternativas que ofrece, ¿no? es correcto. Yo viví en la Ciudad de México. Es un caos. Pensar en bicicleta, yo creo que, o sea, a nadie se Sí, le ocurre, más los que muy viven en complicado. Reforma, Polanco y la Sí, Roma. sí, donde hay Es- ciclovías más o Exactamente. menos bien, ¿no? Sí, sí, es Sí, correcto. pero aquí a mí me es fascinante porque solo caminas unos metros y ya estás en una recaudería donde puedes comprar tus verduras, tu fruta, ¿no? Y caminas tal cual, Y ¿no? No es caminas, necesario usar el coche o usas la es correcto. bicicleta. Entonces, creo que también por ahí tenemos que ir repensando nuestros estilos de vida, y pensar en lugares en donde podamos hacer esta vida sin pensar en el trabajo o sin pensar en mantenernos siempre en la casa o usando el coche, ¿no? Correcto. Para todo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va también el asunto, ver la riqueza de lo que nos permite para, pues, precisamente seguir impulsando
pues en nuestra persona, y dos, pues obviamente la economía, ya sea a nivel personal, familiar y o de negocio, si es que somos dueños de negocio. Pues Rafa, muchísimas Maravilloso. gracias. De Al verdad, contrario, gracias. cuídate mucho, te agradezco. Igualmente. Yo creo que vamos a ver cómo están los comentarios, pero muy seguramente van a pedir que tengamos estas entrevistas de una manera periódica, ¿no? Entonces, muchas gracias. Visiten la Alhóndiga, la Quinta Alhóndiga Galindo en San Pedro Cholula, se las recomendamos mucho. Muchas gracias, Rafa. Y ¿qué palabras te gustaría dar para despedirte? Muchas gracias, Isaac. De verdad, aprecio mucho lo que mencionas. Aprecio mucho la invitación que me estás haciendo a participar contigo. Sé que eres una persona muy animosa. Lo vi, lo experimenté, lo sigo experimentando también hoy en día. Me da mucho gusto ver esa actitud que tú tienes de ayudar también a los demás, de estar para los demás también. De dar algo a la sociedad, de lo que la sociedad ya te dio a mí, bueno, ya te dio a ti, perdón, ya me dio a mí también, entonces ahora nos toca regresar algo a la sociedad. Agradezco la invitación que me haces, con todo gusto podemos seguir con otras entrevistas más adelante, creo que hay mucha tela de dónde cortar, compartir conocimientos entre todos, porque aquí el conocimiento no es de una sola persona, sino compartir el conocimiento entre todos, creo que es lo más valioso siempre. Y lo que yo pueda aportar, con todo gusto lo voy a hacer también, Isaac, cuenta con ello. Y bueno, yo creo que necesitamos ser una mejor sociedad, necesitamos ser una sociedad más inteligente, más prudente, y yo creo que depende de nosotros únicamente hacerlo, ¿no? Y creo que podemos ir por buen camino en ese sentido. Cualquier duda que tuvieran tu audiencia, que tuviera la gente que va a ver esta entrevista, con todo gusto me pueden también escribir. No sé, tú me harás llegar las preguntas seguramente de alguien que tenga preguntas, y con todo gusto las vamos contestando también. Claro que sí. Padrísimo, Rafa. Muchísimas gracias. A ti. Y nos vemos en el siguiente video para todos los demás. Recuerden, mi nombre es Isaac Guerrero Jaimes, soy coach de ejecutivos y emprendedores, especialista en experiencias de marca, y me dedico a evaluar experiencias para colaboradores y para clientes. Gracias y hasta el siguiente video.